Buenas tardes, profesor Aníbal Páez. Bienvenido a la entrevista. Sabemos que usted es docente de la Universidad Minuto de Dios en su programa Psicología a Distancia. Hoy el objetivo de esta entrevista estructurada es explorar las técnicas y herramientas utilizadas en el diagnóstico y evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un proceso crucial, y eso lo sabemos nosotros que estamos también estudiando el campo de la psicología. Por tanto, nos permite como profesionales comprender mejor las necesidades y circunstancias de los individuos y así tomar decisiones más informadas y mejores para el tratamiento y el apoyo psicoterapéutico del paciente. En esta entrevista exploraremos las diferentes técnicas y métodos utilizados en la evaluación psicológica. Entre ellas tenemos las pruebas psicométricas, entrevistas clínicas, observación comportamental y otras herramientas relevantes. Estamos interesados, profe Aníbal, en conocer su experiencia, su perspectiva y sobre todo las técnicas de diagnóstico y evaluación psicológica y cómo estas se aplican en la práctica profesional. ¿Podría empezar contándonos un poco sobre su experiencia en evaluación psicológica y qué técnica utiliza con más frecuencia? Bueno, pues antes de la docencia estuve trabajando muchos años, casi unos 8 o 9 años, en diferentes instituciones donde pues yo era psicólogo con alguna población diferente, ¿no? Estuve trabajando con farmacodependencia, gestantes y lactantes, con personas ciegas, personas sordas, y pues lógicamente en cada uno de esos contextos, según el contexto, se desarrolla una evaluación y un proceso psicológico distinto un poco, ¿no? Teniendo en cuenta más que todo en la población con discapacidad, hay técnicas o hay formas de intervenir que no son como tan comunes cuando uno trabaja con una persona que no tiene alguna discapacidad. Entonces un poco es como la experiencia que yo he tenido. Y también aparte de eso, pues en ocasiones atiendo y comparto, acompaño a personas de manera individual, como el ejercicio privado de la psicología, acompañando procesos terapéuticos que no contengan una dificultad en desarrollo pronto de trastornos y demás, porque pues como bien se sabe, para eso sí es mejor que sean atendidos en lugares que sean pues, habilitados, como consultorios habilitados desde Secretaría de Salud y demás, para tener una atención adecuada y manejar el diagnóstico de manera más adecuada con el conocimiento y la formación que se necesita para ello. Entonces como que la atención que yo hago es un poco más terapéutica, más de acompañamiento y pues la experiencia que tuve también en las diferentes instituciones de trabajar desde adolescentes hasta persona adulta. Cuando trabajé con ciegos, trabajé con adolescentes, preadolescentes, adulto y adulto mayor. Casi todo mi experiencia ha sido trabajo con adolescencia, joven adulto y adolescente. Muchas gracias, profesor Aníbal, por compartirnos su experiencia y aceptarnos esta entrevista. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las técnicas de diagnóstico y evaluación psicológica? Bien, en la evaluación psicológica podemos hablar de diferentes técnicas, como lo decía aquí el compañero, que está la observación, ¿no? Sabemos que la observación tiene diferentes formas de desarrollarse, que está la observación directa, la observación participativa, la observación no participativa y demás. Hay otras técnicas como es la escucha activa. Otra técnica dentro de la valoración psicológica son los procesos de recolección de datos, ¿no? Como yo recolecto datos, que ahí es cuando hablamos un poco de aplicación de baterías psicológicas. A mí me gusta decir un poco más como pruebas psicológicas que se diferencian, porque cuando uno va a un trabajo le dicen te vamos a aplicar la prueba psicométrica, ¿no? Y a mí como que sí me gusta hacer esa diferencia, porque una prueba psicológica te va a dar a ti un diagnóstico totalmente distinto a lo que hace una prueba psicométrica, que mide en ti si tienes valores, si tienes qué rasgo de personalidad, como que
como que es un poco más para ver un perfil laboral. En cambio, en la prueba psicológica, pues las diferentes pruebas nos pueden dar diagnósticos totalmente diferentes a lo que se aplica normalmente en la organización. Entonces, por eso, a mí me gusta hablar un poco también de esa técnica que son las pruebas psicológicas. Está todo el proceso de el desarrollo y la lectura un poco conductual, ¿cierto? Entonces, cuando el individuo está conmigo, cómo es su postura, cómo es su conducta, si es ansiosa, si tiene movimientos motores, un poco vámonos a pensar en el examen mental, ¿no? Entonces, si hay movimientos motores, si hay alteraciones en el lenguaje, todo esto hace parte de la evaluación psicológica. Memoria a corto, largo plazo, su aspecto físico, ¿no? Si está bien vestido, si se ve limpio, limpia, todo esto, su manera de expresar, hace parte también de la evaluación psicológica. Creo que se me escapan algunas, pero son como las que ahorita vienen más como en mi memoria. Gracias, profesor. Ok, basándonos en eso de las pruebas psicológicas y demás, ¿cuál es el objetivo de identificar los criterios profesionales para aplicar dichas técnicas? Bien, yo creo que uno de los criterios a nivel profesional es tener, pues yo siempre he dicho que en la carrera nosotros como psicólogos hablamos de posibles diagnósticos, ¿no? Así de pronto tengamos la seguridad del diagnóstico, pero pues como que hay otras profesiones que nos apoyan en dar seguridad del diagnóstico. En este caso la más directa es la psiquiatría, ¿no? Pero nosotros podemos encontrar posibles diagnósticos. Entonces, a raíz de pronto, por ejemplo, en un colegio, cuando tengo un estudiante, yo cuando trabajé con los chicos sordos, ustedes saben que a veces hay discapacidades que traen algún asociado, ¿no? Hay sordos que pueden tener un desarrollo educativo normal, llegan a la universidad y demás, como hay otros sordos que no, ¿no? Porque tienen un asociado cognitivo. Para yo poder ver e identificar ese asociado cognitivo, tengo que primero hacer un proceso de evaluación, ¿no? Un proceso de evaluación psicológica y al evidenciar que de pronto hay problemas en matemática, en ciencia, que no comprende, el simple hecho de no comprender una instrucción, a ella me lleva a mí a pensar que puede haber algo. Entonces yo creo que esos son como los criterios que uno como profesional puede tener para poder recomendar la aplicación de una batería psicológica, sea la que sea, a nivel neurológico, cognitivo, social, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, yo siempre últimamente en clase he dicho que se ha aumentado mucho el diagnóstico en autismo, ¿no? O lo que se conoce como Asperger, que creo que eso ya está un poco revaluado, que se habla más como del síndrome del autismo y para eso yo tengo que tener también un ejercicio de batería psicológica, pero no puedo yo mandar porque sí a un individuo, a un niño, a una persona, a un joven, porque yo creo que no, tengo que tener como toda la base fundamentada desde mi desarrollo profesional para poder decirle a esta persona. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, y pongo este ejemplo, cuando tú vas al médico y te dicen que tienes un diagnóstico, bueno, con las terminologías médicas que son súper extrañas, lo primero que uno sale es a buscar qué es ese diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo me pongo a decirle a mi consultante de primerazo, no, es que usted posiblemente tiene como un pequeño retraso, pues ya, primero se siente mal, segundo se rotula a sí mismo. Entonces ahí como profesionales estamos como errando, que creo que es un poco eso, y no estamos teniendo en cuenta que estamos con un individuo que ahorita la tecnología le permite, y San Google a veces no nos da la mejor información, ¿no? Nos dice que nos morimos mañana. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener la prudencia, con base en mi evaluación, decir, vamos a aplicar unas baterías, estoy evidenciando algo que quiero confirmar. Y ya si se confirma, según el diagnóstico que nos dio la batería, pues es cuando podemos dar remisión, si es necesario, a proceso, si se necesita un proceso farmacológico desde psiquiatría, o para reconfirmar el diagnóstico que ya hemos tenido. Gracias. Interesante, profe. ¿Qué dificultades se tienen al aplicar estas técnicas de evaluación psicológica? Bueno, creo que me adelanté un poco a esta pregunta con lo que estaba diciendo. Sí. Y sí hay muchas dificultades, y yo creo que la más grave es la que yo acabo de decir.
como rotular o decirle a un consultante o a un individuo, o por ejemplo decirle a una mamá, tu hijo como que tiene tal cosa, o sea, bueno, no sé si ustedes, algunos son papás o mamás, pero como que uno como padre de una empieza la angustia, la ansiedad, empieza a indagar qué es eso, por qué se da, fue mi culpa, fue que no me cuidé en el embarazo, las mujeres, ¿no? Entonces hay como todo un constructo detrás de poder dar como un posible diagnóstico a un individuo. Entonces yo creo que esa es una de las dificultades, y yo creo que nosotros como profesionales en psicología es lo que más debemos tener en cuenta, como cuando yo estoy acompañando o orientando un proceso terapéutico y necesito saber si hay algo asociado, un trastorno, por ejemplo. Yo no puedo decirle a un familiar o a una persona como, oye, tienes como que tal trastorno. No, de una la persona empieza a investigar y a decir que puede haber un desbordamiento. Ha habido personas que por un simple comentario del psicólogo pueden llegar a generar, a desarrollar depresiones, y ahí sí pueden tener un trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, como que yo soy responsable de lo que digo y cómo lo digo para suplir o no tener como esas dificultades en el momento de un diagnóstico o una aplicación de una prueba como tal. Gracias, profe. Para finalizar, ¿cómo hacemos uso adecuado de estas técnicas? Bueno, yo creo que todo está en la formación y también en la experiencia que cada uno de nosotros desarrollamos. Como todo, cuando nosotros salimos, por ejemplo, a una práctica profesional, no sabemos con qué nos vamos a estrellar, no sabemos con qué personas nos vamos a encontrar, pero de ahí es de donde empieza nuestra experiencia. Siempre tener presente que es importante en la psicología y en la intervención la evaluación psicológica, examen mental, observación directa, la conducta, depende de la persona y el contexto en el que yo esté evaluando, ¿no? Si yo estuviera en un colegio y necesitara ver la conducta de un niño que me están diciendo que no puede, pues puedo tener la observación directa no participativa, meterme a su salón, o sea, puedo tener diferentes formas de aplicar la técnica. Entonces creo yo que eso va en la experiencia y en la formación, siempre tener clara el proceso formativo. ¿En qué sentido la formación? Que si yo me quiero especializar en una aplicación de baterías psicológicas, pues haga mi especialización en baterías psicológicas y sea certificado en el análisis de esas baterías. Porque yo, por ejemplo, yo no tengo toda la expertise en todas las baterías y no me puedo poner a aplicar y a dar posibles diagnósticos a personas sin tener la formación. Lo mismo si yo quiero especializarme en adultos, en jóvenes y demás, tener la especialidad desde la psicología para poder trabajar la población y así mismo dar un abordaje adecuado desde la profesión. Profe, queremos agradecerle su atención y el tiempo que nos ha dedicado para contarnos su experiencia y la importancia de la experiencia en el campo psicológico, en el cual tenemos que también especializarnos y poder llegar de una manera más concreta, con más conocimiento, con más academia incluso, y así poder ayudar al individuo o a la persona que viene a nosotros. De parte nuestra, gracias y lo esperamos en una próxima ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. A ustedes también gracias.